Estoy leyendo acá en este libro realmente muy interesante, genial, un libro escrito de modo brillante desde el punto de vista politológico, desde el punto de vista de la historia, también de los modelos políticos en América Latina y a nivel mundial, pero claro, se va focalizando en América Latina este libro, La democracia defraudada, populismo revolucionario en América Latina. Es clave este libro. Populismo revolucionario en América Latina, la democracia defraudada, de los autores Andrés Benavente Urbina y Julio Alberto Chirino. Andrés Benavente Urbina, politólogo, investigador, docente universitario, es licenciado y magíster en ciencias políticas, desarrolló posgrados en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales en Chile, ha sido profesor invitado de la Unidad para la Promoción de la Democracia de la Organización de Estados Americanos, director del Centro de Estudios Hemisféricos Alexis de Tocqueville, liberal, totalmente de perfil liberal. Lo mismo que el historiador y periodista argentino que colabora en este libro con él, es un libro de estos dos autores, Julio Chirino, nacido en Buenos Aires, Argentina, historiador, historiador académico y periodista, con una larga trayectoria docente, tanto en universidades estatales como privadas de la República Argentina. Dictó cursos y conferencias en Chile, en España, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Bélgica. Autor de 4 libros y gran número de artículos y ponencias, ha participado además en numerosos seminarios, congresos y conferencias. Su experiencia en el área de seguridad hemisférica y terrorismo, su experiencia en el área de seguridad hemisférica y terrorismo lo ha llevado también a incursionar en el periodismo tanto gráfico como radial y televisivo. ¿Verdad? Es un historiador de investigación que se volcó al desarrollo de la actividad periodística viendo la necesidad de aportar elementos críticos, elementos de análisis y conocimientos históricos, académicos que se manifiestan en el presente en lo que hace a la seguridad de nuestro hemisferio, a toda nuestra seguridad pública de nuestro hemisferio y al terrorismo como un fenómeno muy contemporáneo. En la actualidad es presidente del Centro de Estudios Hemisféricos Alexis de Tocqueville también. Sí, un centro de estudios eminentemente liberal, porque Alexis de Tocqueville fue un liberal realmente de pura cepa, radical, que representa la filosofía del liberalismo, que representa al modelo liberal de los estados abiertos, de democracias representativas, de democracias parlamentaristas, con el modelo de la economía de mercado. Representó el liberalismo constitucional. Estos autores van analizando el fenómeno del populismo, y el populismo ellos consideran que es una estrategia revolucionaria que asumen las extremas, por lo general, pero en América Latina ellos dicen que son las extremas izquierdas que han asumido el populismo desde el Foro de San Pablo, organizándose en un relato, en una narrativa, pero a su vez también en una acción política que hace a este populismo. El populismo afecta, entre muchas cosas, a un pilar básico de nuestros países, de nuestros estados, como lo es la economía. La economía. Van directo ahí, van directo al grano. Hay mucha narrativa respecto a justicia social, distribución de las riquezas, sociedad inclusiva, derechos colectivos, derechos de género, todo eso que hace a una narrativa populista, la sociedad multicultural, todo esto que venimos viendo, que es una sociedad fragmentada en el ensalzamiento de comunidades culturales que tengan derechos propios, como si acaso de la condición lingüística, la condición de pertenecer a determinado género o determinado sexo o raza, sea
una virtud en sí misma que merece ser reconocida con derechos especiales o particulares, fraccionando, es decir, fracturando gravemente, con fractura expuesta y gangrena, al principio universal, cohesivo, de igualdad ante la ley, de que la ley nos trata a todos por igual, concibiéndonos como un sujeto cuya voluntad es autónoma, sujetos con autonomía de la voluntad, como individuos independientes, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. El populismo afecta desde toda esa narrativa algo que determina la calidad de nuestra vida, que es la economía. Va directamente al tema económico. Y hay que tener clara esta perspectiva de la economía, dicen estos autores. El populismo es viejo. Juan Domingo Perón aplicó el populismo. Hugo Chávez Frías aplicó el populismo. Se aplicó el populismo también con Eva Duarte. Se aplicó el populismo en aquella revolución que pretendió ser socialista en Portugal. Se aplicó el populismo en el Perú del peruanismo. Se fue aplicando populismo de muchas maneras. María Estela Martínez de Perón también aplicó el populismo. El propio Menem aplicó el populismo. El gobierno de Salvador Allende comenzó aplicando el populismo, que es una estrategia. Es la herramienta para ingresar al poder porque plantean desde la narrativa populista una una propuesta de gobierno, una propuesta de Estado, como, digamos, una fórmula alternativa a la fórmula tradicional, una fórmula aventajada respecto a la fórmula tradicional de la política. ¿Y cuál es la forma tradicional de la política? O era, porque ya prácticamente no existe. El populismo absorbió prácticamente la conducta política de nuestros protagonistas en los sistemas políticos, no solo de Uruguay, sino a nivel mundial. Han asumido esas estrategias populistas que son desobedientes de la práctica anterior, que era una práctica, digamos, política en obediencia al orden jurídico del Estado de Derecho. Respondían a los preceptos constitucionales, respondían entonces al funcionamiento correcto del poder legislativo, del poder judicial, del poder ejecutivo, respondían a la separación de poderes, respetaban esa separación de poderes, eran clases políticas muy respetuosas de eso, más allá de las corrupciones que siempre existieron, pero no se había corrompido, digamos, la mecánica del Estado, por lo menos en esta gran medida. Habían pequeñas o leves corrupciones, de pronto algunos elementos de inconstitucionalidad en algunas leyes, pero el mecanismo legislativo, el mecanismo de control de los poderes, la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo se ajustaban a las premisas constitucionales y por eso es que en nuestro país, como en tantos países, pero Uruguay estuvo a la vanguardia, tenemos aún un enorme acervo, un backup de leyes que aún nos sustentan como un Estado-nación con un rasgo importante aún de soberanía, pero que van desmantelando de modo gradual y sistemático, como un sistema. El proyecto de Velasco en Perú pretendió lo mismo. Y lo cierto es que el populismo lo que busca es desestabilizar esa situación de estabilidad institucional. La estabilidad institucional obedece a esto que te acabo de decir, a todos los preceptos constitucionales, a los mandatos constitucionales, principios jurídicos constitucionales, que son otra cosa, es la declaración de los principios jurídicos que inspiran el orden jurídico de un país, sobre la base de esos principios jurídicos que son a su vez normas generales y universales de inspiración como fuentes legitimadoras del resto de las leyes, están los mandatos concretos. La Constitución manda cómo construir las leyes, cómo legislarlas, manda cómo desarrollar controles de poder al legislativo,
al Ejecutivo, al Poder Judicial, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ejemplo, manda entonces cómo desarrollar esos sistemas de control, de legislación, de actos administrativos. Voy a ver si encuentro algo que había buscado y lamentablemente en un descuido se me fue porque quería leerles una parte de este tema del populismo y dice así: el populismo tiene un contenido mágico como el descrito por Max Weber, que ya lo había analizado. El eminente, el genial Max Weber. Para mí, Max Weber, en lo que hace a las ciencias sociales y a la teoría del Estado, un eminente pensador liberal alemán, precursor incluso de la teoría económica del capitalismo y precursor de la teoría del Estado de Derecho, ya como una teoría científica, muy acabadamente técnica científica, con un desarrollo del análisis sociológico del poder político, es decir, la sociología de los sistemas políticos, la sociología de la estructura del Estado, las repercusiones que tiene un Estado de derecho y las repercusiones que tiene un Estado populista. El populismo apela a un sentido mágico de la realidad, no a un sentido racional. El populismo apela a la emotividad, a la épica de grandes cambios y cobija en esa narrativa épica de grandes cambios, entre comillas, por supuesto, porque esto está en la narrativa, en la discursiva, no en los hechos, no se van a dar esos grandes cambios. Va cobijando en esa narrativa épica a un modelo ideológico que van instalando para desmantelar el Estado de Derecho. Eso es lo que está haciendo el Frente Amplio en Uruguay, llevando a la perfección esta estrategia populista que despliega el Foro de San Pablo y que año a año, en sus cumbres, en sus convenciones, en sus congresos, da como pautas para desarrollar en trabajos interanuales, quemando etapas, cada una de las organizaciones de izquierdas y de izquierdas marxistas que están integradas a modo de fuerzas afiliadas, adherentes a esa internacional comunista que es el Foro de San Pablo, ese Foro de San Pablo incluso que ha creado la CELAC, que ha creado la UNASUR, que ha fortalecido el perfil ideológico de izquierda de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que va penetrando también en la Organización de los Estados Americanos y que trabaja pendularmente y en conjunción con la agenda global, que a su vez tiene magnates financiadores como Soros, como Bill Gates, como Carlos Slim, que son magnates financiadores del Foro de San Pablo, pero a su vez financiado por grandes organizaciones de narcogobiernos y también organizaciones narcoterroristas que facturan miles y miles de millones de dólares por año financiando estos movimientos que permiten la creación de estados caóticos, desajustados del Estado de Derecho, que es un Estado técnico, científico, que plantea muchos controles en los poderes imagínate un poder judicial fuerte, un poder judicial con jueces altamente capacitados, con distintas instancias judiciales, con tribunales. Acá tenemos simplemente dos y luego la casación. Hay países más complejos, más grandes, que tienen más instancias, son más recursivos, y hay todo un tramado de garantías judiciales atravesando distintas etapas hasta llegar a una sentencia definitiva con fuerza de cosa juzgada. En ese sentido, el Poder Judicial tiene que ser un reducto fuerte, tiene que ser el basamento y la garantía del funcionamiento del Estado de Derecho, que es el sustento de nuestras democracias, del principio de igualdad ante la ley, de las garantías que tenemos que tener respecto a todos nuestros derechos, la respetabilidad, la protección de nuestros derechos y también los resortes adecuados para activarlos cuando de pronto viene un gobierno que va planteando ciertas acciones despóticas, tiránicas, como pasan con este gobierno, que están llevando a cabo leyes y actos administrativos que son directamente una tiranía
ante nuestros derechos. Voy a parar un poquito este video y ya continúo. Como por ejemplo, cuando ahora el Frente Amplio plantea el levantamiento del secreto bancario. Yo hace un rato le envié un audio al doctor Eduardo Luz que manifiesta en uno de sus videos por Instagram que él, revisando el presupuesto que presenta el gobierno del Frente Amplio, revisando este presupuesto, se encuentra con 90 artículos que son inconstitucionales. En esta especie de epidemia de inconstitucionalidad que estamos teniendo en Uruguay desde hace muchos años, el doctor Luz considera que es muy grave, que es algo grave realmente encontrar en el proyecto de una norma presupuestal 90 artículos que son inconstitucionales. Lo cierto es que este gobierno está siendo inconstitucional todo el tiempo, en sus actos administrativos, ya en su rendición de cuentas. Ha violado, por ejemplo, la regla fiscal que establece el presupuesto anterior. Ha violado en esta rendición de cuentas las partidas presupuestales y los montos presupuestales que establece con un coto muy definido, con un límite muy definido. Y está estableciendo ahora la posibilidad de que Uruguay asuma el régimen general a nivel de nuestro derecho financiero del levantamiento del secreto bancario. Y me quiero detener en este punto, porque esto es típicamente populista. Como se lo dijo muy bien el doctor Javier García al propio ministro Gabriel Odone, cuando lo acusó de ser un envenenador de populismo. Nos envenena con su discurso populista, porque tenés un Odone, como yo digo, que es el lobo vestido de abuelita, que nos dice que Uruguay necesita fortalecer inversión, que Uruguay necesita proteger inversión, que Uruguay tiene que reducir gastos en el Estado, pero por otro lado le dice en rendición de cuentas al Parlamento uruguayo que Uruguay necesitaba crecer el gasto del Estado, hacer crecer el déficit fiscal, y lo hizo crecer en el 1,1%, contradicción total. Por otra parte, acepta el reclamo ferviente, tosudo, extorsivo del Partido Comunista de Uruguay a través de los sindicatos únicos de los funcionarios públicos de la indexación de los ajustes salariales a la inflación que este modelo económico inflacionario incluso va a provocar, porque es un modelo económico inflacionario. Ya incrementó el gasto, ya hay inflación, ya incrementó el déficit fiscal en el 1,1 con una desaceleración del crecimiento del Producto Bruto Interno. No se entiende cómo va a crecer el Producto Bruto Interno, según Odone, en un promedio porcentual del 2,4% interanualmente, con un decrecimiento del déficit fiscal en el 1,2%, dice él, más o menos, o el 1,4%, cuando ya lo hizo crecer en el 1,1%, ya ahora en rendición de cuentas, violando además la regla fiscal, porque la regla fiscal plantea que se puede incrementar el presupuesto establecido por 5 años, porque eso es un presupuesto. El presupuesto es lo que el gobierno formula a través de una ley que originalmente parte del gobierno, es decir, un proyecto de ley que consulta con el Poder Legislativo revisa esa ley va y viene con enmiendas, con correcciones, con comentarios, hasta que logran un cierto consenso y se da una versión definitiva de esa primera versión de la ley presupuestal y termina siendo aprobada, digamos que en acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Con un trámite máximo, porque es una ley que tiene que salir urgentemente, tiene un régimen especial en el tiempo, es perentorio en ese sentido, son 90 días si no me equivoco, hay 90 días para que esa ley salga aprobada porque hay una lógica. El gobierno necesita saber con qué presupuesto se va a manejar para gobernar en sus 5 años y necesita saber con qué recursos económicos va a contar, qué recursos económicos va a gastar, va a invertir, va a distribuir para llevar a cabo una determinada política económica. Acá estamos hablando de economía política cuando hablamos de presupuesto. Y estamos hablando además, en términos de economía, de macroeconomía.
de un modelo macroeconómico porque obedece a la estructura financiera, económica, según los cometidos económicos que el Estado se propone de acuerdo a ese gobierno. Dado que nuestra Constitución de la República no establece con precisión, no establece con precisión una línea de economía política a modo de una política de Estado. Solo establece el mecanismo formal legislativo y digamos que los ítems que le corresponden al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo resolver en materia presupuestal. Te voy a leer directamente porque me pasa lo mismo que el doctor Luz. A mí me gusta leer la Constitución para que quede claro y se pueda ilustrar a la gente. El régimen presupuestal de nuestro país lo establece la Constitución de la República en la sección 14, que es uno de los cometidos del Poder Ejecutivo, y se intitula de la Hacienda Pública. Sección 14 de la Hacienda Pública, capítulo 1, comienza en el artículo 214. Del artículo 214 en adelante se desarrolla el régimen general presupuestal según las disposiciones que la Constitución establece, para ir a la elaboración de una ley presupuestal que va a tener vigor por 5 años, abarcando de modo desfasado 4 años del gobierno que viene, porque queda el primer año del gobierno que viene queda con el presupuesto anterior, y así el resto, los otros 4 años, los va a gobernar con su propio presupuesto que quedará hacia la rendición de cuentas del primer año del próximo gobierno. Entonces, una ley presupuestal es en definitiva la delimitación, el diseño de la política económica que va a desarrollar el país. Y el artículo 214 dice, el Poder Ejecutivo proyectará con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mirá quién está ahí, ¿no? El evasor fiscal, el evasor impositivo, el que decía que era doctor en economía y no es, el que hizo negocios en negro, me refiero al director actual de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Rodrigo Arín, es ex rector de la universidad, quien tiene declaraciones fraudulentas, declaraciones juradas patrimoniales fraudulentas, hay falsificación ideológica de documento público, pero no pasa nada. Lo tenemos como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para determinar un proyecto presupuestal de acá a 5 años, elaborando el modelo económico que Uruguay va a asumir. El presupuesto nacional regirá para su periodo de gobierno y lo presentará al Poder Legislativo dentro de los 6 primeros meses del ejercicio del mandato. Si el gobierno que asume tiene 6 meses, los 6 primeros meses en los cuales presenta ese presupuesto para que sea estudiado por el legislativo, y en esos 6 meses incluso se da la rendición de cuentas del presupuesto anterior, que es lo que está pasando, lo que ya pasó. Y ahí se dieron todas esas desavenencias con la Constitución, desde el cierre de la Biblioteca Nacional, fuera de una resolución especial a través de una ley especial del Poder Legislativo que autorizara al cierre de la biblioteca porque hay gastos, por ejemplo, se dejaron de cumplir leyes normativa, artículos de la ley presupuestal anterior, como por ejemplo la que establece el régimen de control de la paridad de las importaciones del combustible y el seguimiento a través de la URSEA de todo el proceso de el embarque del crudo, el refinado del mismo, para hacerlo nafta, gasoil, querosén, el transporte del mismo, las cargas y descargas a granel en el fraccionamiento al minoreo a nivel nacional para determinar el precio final del combustible de acuerdo a esa paridad de importación y de acuerdo a las proyecciones que tengamos, según también el stock de esa importación, al precio que se ha comprado ese crudo, que es la materia prima para elaborar la gasolina y el gasoil. Eso se dejó de aplicar por un decreto
rompiendo la jerarquía de las normas. Se deja de aplicar también dentro del presupuesto nacional vigente el régimen del pago de, de las licencias por enfermedad de los funcionarios públicos. El régimen del pago de las licencias por enfermedad del funcionario público, el régimen vigente, el régimen presupuestal vigente, que es desde el gobierno anterior, establece que los primeros 9 días se les paga el 100% de ese laudo, es decir, del salario de esos días al funcionario, es decir, lo que cobra día a día, y a partir del día 10 se le va a pagar un subsidio del 75%. ¿Por qué? Porque el Estado necesita otro funcionario que lo subrogue, que sustituya a ese funcionario, que si acaso, lamentablemente, contrajo una enfermedad que lo va a tener apartado de la actividad pública durante un mes y medio, 2 meses, el resto de esos días va a recibir el pago como corresponde, porque es un funcionario que está vigente, que está en actividad, pero momentáneamente no puede cumplir con su función por una enfermedad X, tuvo que ser operado, tiene un periodo de convalecencia o una enfermedad contagiosa viral, etcétera. De pronto un mes y medio, 2 meses, no puede ir a trabajar. Esa licencia por enfermedad tiene un subsidio del 75% a partir del día 10. Bueno, eso lo quitaron, lo dejó sin efecto a través de un acto administrativo violando la jerarquía de las normas, porque el decreto no puede derogar una ley, el decreto no puede suspender los efectos jurídicos de una ley. Todo eso está haciendo este gobierno, además de tener evasores impositivos dentro, sin activar los resortes judiciales o administrativos que corresponden. Conviene siempre aclarar todo esto para que vean en qué contexto se está manejando lo delicadísimo que es el presupuesto a nivel nacional, porque esto afecta a la economía de todos nosotros. Acá van a aparecer impuestos nuevos, van a aparecer nuevas tasas porcentuales en el incremento presupuestal, se va a incrementar el gasto. Ya lo hizo en la rendición de cuentas, imagínate ahora cuando venga el proyecto de ley. Y en este proyecto de ley se establece el levantamiento como régimen general del secreto bancario. ¿Qué dicen los papanatas de Cabildo Abierto, como Álvaro Perrone? Que él no ve ninguna dificultad, ningún inconveniente en cuanto a votar el levantamiento. Él no ve inconvenientes en el levantamiento del secreto bancario, como si acaso Álvaro Perrone fuera un eminente economista o experto en derecho financiero, un estadígrafo, un estadista experto. Habla como si fuera realmente un catedrático de economía grado 5, de macroeconomía, o un catedrático de derecho financiero grado 5. Tendría que hablar personalmente con el doctor Andrés Blanco y explicarle por qué él no ve ningún inconveniente en hacer el levantamiento del secreto bancario, cuando el catedrático grado 5 de derecho financiero del Uruguay, y no precisamente, como te decía, es un liberal, sino que es un catedrático muy honesto intelectualmente y un hombre ajustado al derecho, dice, no, esto es absolutamente inconveniente y muy peligroso, porque el levantamiento del secreto bancario lo que va a provocar es una enorme inestabilidad institucional y muchísimo peligro, porque la persona que está siendo investigada en su estado de cuenta no lo sabe, va a ser sin conocimiento de la persona investigada, lo va a hacer una autoridad administrativa del Estado, que es la DGI. La DGI, en verdad, integra el Ministerio de Economía y Finanzas, es un organismo administrativo del Poder Ejecutivo, no tiene funciones judiciales, pero este presupuesto le otorgaría funciones judiciales, policiales, es decir, de pesquisa policial, de investigación policial y directamente atribuciones judiciales prácticamente, y determinaría situaciones patrimoniales o ilícitos sin las garantías de un debido proceso para cada uno de nosotros. Es como la estrategia policial malsana que le ponían droga a alguien en un bolsillo porque lo querían hacer caer, le ponían 10, 20 gramos de cocaína en un bolsillo a alguien o ponían un ladrillo de cocaína en su maletín y decían, ah, acá te encontramos la droga, tenés tenencia de droga, artículo 31. Y el tipo no tiene nada que ver. Esto puede pasar lo mismo. Ah, acá encontramos una partida de dinero que proviene de un lavado, según la trazabilidad de esta investigación que está haciendo la DGI, y ese dinero no lo tenías en tu cuenta, te lo metieron en tu cuenta. Mirá todas las cosas que podrían pasar.
O te pueden decir, ¿sabe que usted fue saboteado en su cuenta? Se ve que fue hackeada y no sabés quién fue que te sacó eso, el dinero. Tantas cosas pueden pasar. Entonces, esto genera inestabilidad, incertidumbre, inseguridad y es muy malo para las inversiones. Ese es el aspecto económico. El aspecto jurídico es directamente la falta de garantías. Perdemos las garantías constitucionales de la libertad de la propiedad privada, porque la libertad de la propiedad privada está íntimamente vinculada a un derecho consagrado, inviolable que tenemos, que es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica de nuestra propiedad privada, en este caso propiedad financiera, está vinculada al secreto bancario, al derecho que tenemos, inclusive ya adquirido bajo el régimen del secreto bancario, y a la seguridad que nos brindan las entidades financieras al encriptar, al encapsular nuestro estado de cuentas, porque solo nosotros tenemos que saber y podemos saber qué situación financiera, qué situación patrimonial, qué volumen de dinero tenemos y por qué vías tenemos ese dinero, siempre y cuando sea lícito, de acuerdo al artículo 36 de la Constitución. Ahora, si acaso un juez o a través de una denuncia se descubre que tal o cual persona está haciendo una evasión impositiva o acometiendo con otro tipo de ilícitos económicos, ahí entonces un juez, con la semiplena prueba de ese delito económico, puede abrir una causa penal y determinar mediante un exhorto judicial, particularmente el levantamiento del secreto bancario, pero con efecto particular. Es ante esa persona a través de una investigación judicial, por lo tanto, es un juez que está integrando la ley en ese sentido. Está haciendo una ablación a ese derecho universal del secreto bancario. Ahora acá lo que van a hacer es extirpar, usurpar la garantía del secreto bancario para todos nosotros a través de este proyecto de ley presupuestal. No brinda ninguna garantías. Incluso el doctor Andrés Blanco, grado 5 en Derecho Financiero, lo que plantea es que ese artículo 365 de este proyecto de ley lo que establece es que esa pesquisa, esa investigación, ese levantamiento del secreto bancario, de la cuenta, perdón, ese levantamiento, esa penetración de la DGI, se va a realizar sin darle conocimiento a la parte investigada, a través de la requisitoria de un organismo internacional o de un organismo administrativo de otro país, y esa persona no tiene las condiciones ni la oportunidad, con un abogado que lo represente, de comprobar si está fundamentada esa intervención de su cuenta, si los fundamentos jurídicos son los correctos y los fundamentos de hecho son los correctos. No tiene la posibilidad real de contraargumentar respecto a esos fundamentos que requieren el levantamiento del secreto bancario por una causa penal, sino que directamente se investiga esa cuenta, se hace el levantamiento de su secreto por disposición unilateral de la DGI, que no es un órgano judicial, pero pasa a tener entonces atribuciones de investigación fiscal, judicial, policial, sin las garantías judiciales respecto a la posibilidad de defender ese secreto bancario, dice el doctor Andrés Blanco. Y tiene mucha razón. Por otra parte, yo agrego que la Constitución de la República formula texto expreso que en nuestro país están prohibidas las pesquisas secretas. Y el concepto de pesquisa secreta es un concepto muy amplio. Es un concepto de naturaleza típicamente judicial, es un concepto de naturaleza típicamente policial, la pesquisa secreta, es decir, la investigación a alguien con motivo de descubrir si comete delitos, no puede hacerse en secreto. Se le debe comunicar a tal persona que está siendo investigada, excepto si forma parte de una organización para delinquir, que es cuando se investiga a toda una organización a través de un trabajo de campo, y eso ya obedece a otro fenómeno que es el secreto de Estado, pero si es una persona en particular, porque se estima o se calcula o se presume que cometió algún ilícito económico, algún delito, se le debe informar, porque debe ser investigado a través de una denuncia. Y la denuncia, ¿qué provoca? La apertura de un juicio penal. Y a partir de un juicio penal es cuando el juez puede determinar el levantamiento
del secreto bancario, porque es a través de una denuncia que se investiga a alguien. No se puede investigar porque sí. Eso es la pesquisa secreta. No puede existir una pesquisa secreta. No te pueden estar investigando porque sí. Te tiene que investigar cuando un juez está suficientemente convencido, de acuerdo al principio de la sana crítica, que hay elementos probatorios suficientes que dan la pauta de que tal persona está cometiendo delitos económicos. Entonces, autoriza al levantamiento bancario de esa cuenta. Ahora, este régimen dice que va a haber un régimen general de levantamiento de secreto bancario por disposición unilateral, sin juicio, ¿m? Digamos que sorteando el juicio penal sin juicio alguno, directamente porque a la DGI se le ocurre. El presupuesto nacional se proyectará y aprobará con una estructura que va a contener los gastos corrientes del Estado, las inversiones del Estado, este es el literal A, distribuidos por cada inciso y tiene que ver con distribuciones porcentuales, porcentuales, ¿tá? Gastos corrientes, inversión del Estado, distribuidos por cada inciso. Literal A. Literal B. ¿Qué dispone el presupuesto? Los escalafones y los sueldos de los funcionarios. Esto es una premisa, una facultad original, privativa del Poder Ejecutivo, en consulta con el Legislativo, que deberán resolver ambos poderes qué presupuesto se va a dar en cuanto a escalafones, escalas laborales y los salarios, los sueldos de los funcionarios, distribuidos en cada inciso por programa. Por lo tanto, lo que se hizo en ACE es absolutamente inconstitucional, violando este literal B del artículo 214. No pueden funcionarios de un servicio descentralizado como hace, que es un servicio descentralizado del Ministerio de Salud Pública, autodeterminarse incrementos salariales. ¿Quiénes son? No pueden. La Constitución no lo formula así. Solo pueden establecer un incremento de salario o fijar una nueva normativa presupuestal con escalafones. Pueden cambiar. Por ejemplo, hay 8 escalafones. Bueno, el nuevo presupuesto dice que van a haber 9 o van a haber 7. Y a su vez que dice que va a establecer los montos salariales, los escalafones y los sueldos funcionales distribuidos en cada inciso, los sueldos de los funcionarios, es solo a través del presupuesto. Y ese presupuesto rige por 5 años. No pueden tocar eso diciendo, ahora nos aumentamos en 26 o 29.000 pesos los salarios de los directores. Ya, hasta incluso el presidente Orsi le dijo que eso no lo diga más, que no se puede. Valcorba le dijo al falso economista Olesker, que sigue diciendo que se dieron un incremento de 29.000 pesos. ¿Y eso va a quedar así? Los recursos y la estimación de su producción también se va a establecer en el presupuesto. Es decir, ¿qué recursos va a tener el Estado? ¿Desde dónde va a sacar ese dinero? Y por lo tanto, ¿ahí qué hay? Impuestos. ¿De por qué vía impositiva? Y también por qué vía administrativa, es decir, de regulaciones administrativas que el Estado imponga para tanta cantidad de actividades, porque esas regulaciones administrativas tienen un costo, salen plata, hay que pagar timbre, más de uno, hay que pagar la gestión, hay que sacar hora, hacer el trámite. Todo eso también son recursos económicos y ni que hablar la escala impositiva que se va a dar, se va a imponer según la inversión que se quiera hacer en ese presupuesto. Este presupuesto, en el literal D, dice las normas para la ejecución e interpretación del presupuesto. Es decir, se van a establecer todas las normas en esa ley presupuestal. Entonces, ¿cómo en una rendición de cuentas los directores de ACE se aumentaron salario? Es totalmente inconstitucional lo que hicieron. ¿Cómo el presidente desactivó por decreto, a través de un acto administrativo, leyes presupuestales que son vigentes y normas presupuestales vigentes, perdón, normativas, artículo 247, sobre el tema de los combustibles, el pago de las licencias por enfermedad? ¿Cómo van a cerrar una biblioteca sin el trámite correcto para hacerlo? Que es en consulta con el legislativo, ver qué recursos se necesitan, qué partidas especiales, porque si estaba tan catastrófica y era necesario y urgente cerrarla,
se tendría que haber determinado a través de un informe, de una auditoría interna, comunicándosele a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, inclusive al Tribunal de Cuentas, comunicándosele también al Poder Legislativo la necesidad de reparaciones de acuerdo al dictamen técnico de esa auditoría para otorgar partidas especiales inclusive fijar el plazo de la reapertura. Primero plazo de obra, la realización de la refacción de la Biblioteca Nacional y el tiempo, el plazo de reapertura de la biblioteca. No, se hizo todo a puertas cerradas. No sabemos, la cerraron, a los 2 meses se abrió, entonces no era tan urgente, no era tan catastrófica la situación, la biblioteca ya está funcionando, todo por fuera del trámite presupuestal. Y ahora viene este tema del levantamiento del secreto bancario, que es realmente nefasto, es inconstitucional, es ilegal, viola normas importantes como la norma de la protección a las inversiones, viola disposiciones generales de la Constitución, pero trae un efecto, o viene aparejado esto de un efecto muy negativo, que es el deterioro en la confianza del mercado financiero uruguayo, que no le va a poder dar la protección del secreto bancario a nadie, porque establece este nuevo proyecto que unilateralmente la DGI puede ordenar el levantamiento del secreto bancario sin que la persona se entere de ese levantamiento y le da la orden al Banco Central del Uruguay, que emitirá esa orden como si fuera un intermediario a la entidad financiera correspondiente, que no podrá negarse a hacerlo, porque si se negara o retardara en ese levantamiento, puede llegar a tener una multa, según el doctor Andrés Blanco, también Garmendia y otros especialistas, que supera en el 1000% la tasa de multa más alta que establece el Código Tributario, que es la ley tributaria vigente en el Uruguay. Todo es inconstitucional. Me gustaría hablar esto con el doctor Eduardo Luz. Todo esto es inconstitucional. Y vamos a ir a otro punto que está en el artículo 216, referente a la rendición de cuentas, y ahí está el tema que yo vengo tratando hace tiempo, respecto a lo de ACE por un lado, respecto a incrementos presupuestales como este incremento en el gasto del Estado del 1,1%, cuando no corresponde hacerlo, según lo establece el artículo 216, porque la Constitución de la República tiene regla fiscal. Tiene reglas fiscales, porque todo presupuesto tiene reglas fiscales. Pero te repito, la Constitución establece un modelo presupuestal desde el punto de vista formal en cuanto a los incisos, los destinos y el mecanismo para elaborar la ley presupuestal, pero no establece un modelo económico presupuestal. Para mí ahí hay un gran defecto, hay una deficiencia, porque si fuera así tendríamos una política de Estado en materia económica. ¿Qué modelo económico queremos los uruguayos? Y las políticas de Estado, ¿sabes dónde están? En la constitución de una república, en la constitución de un país. Todo lo que está en la constitución es política de Estado, porque el Estado está ordenado desde ahí. Y también, sucedáneamente, en leyes de orden público que estén en concordancia con la constitución, que estén en respuesta, en obediencia de la constitución, determinan, podría determinar una ley especial, particular, el régimen económico del presupuesto interpretando a la Constitución. Pero la Constitución tendría que tener alguna normativa que dé líneas generales en cuanto al modelo económico que Uruguay debe desarrollar.